enseñanzas de Don Juan, una forma yaqui de conocimiento. Lo publicó la Universidad de California y había sido presentado como tesis de maestría en esa universidad y aprobado, solamente con dos observaciones. El borrador original no incluía la parte final, que es un supuesto análisis estructural, que no lo es. No es para nada, en mi opinión, un análisis estructural. Y uno de los sinodales, el doctor Pedro Carrasco, le había sugerido al autor, Carlos Castaneda, que si no era conveniente considerar que don Juan Marcos, el hechicero, ahora ya también le dice chamán mejor, Carlos Castaneda, que había entrevistado, no fuera uno de los yaquis que fueron deportados a Yucatán y que en su regreso por tierra, porque lo llevaron a pie y se vinieron a pie, al pasar por la parte de Oaxaca, no hubiera allí estado un tiempo y aprendido lo que él está narrando en las entrevistas. Obviamente Pedro Carrasco, en una comunicación a mi persona, a mí solamente en un restaurante, me dijo que en el siguiente libro ya aparece el compadre don Genaro, que es oaxaqueño. O sea que la sugerencia la agarró el otro personaje con el que va a jugar a partir del segundo libro. Se conocen como los libros de don Juan de Castaneda, además de las enseñanzas, que se publicó, como les dije, en 1968, Una realidad aparte, que se publica en 1971, Viaje a Ixtlán, que se publica en 1972, y Relatos de Poder, que se publica en 1974. Obviamente, en la Universidad de California, cuando Castaneda presenta su proyecto de investigar un chamán yaqui, el jefe de la carrera era Ralph Leon Bills, este señor que ya falleció, que había hecho una etnografía sobre la cultura contemporánea de los caitas entre 1930 y 1932, y que era próximo amigo de Spicer, Edward Spicer, que había trabajado los yaquis primero en Arizona y luego en el territorio de Sonora, en la década de los 30 en Arizona y en la década de los 40 en Sonora. Obviamente Bills, en un artículo posterior, va a aclarar que él consultó con Spicer y le dijo: oye, Edward, yo no vi ninguna indicación de que allí con los yaquis hubiera chamanes. ¿Tú cómo ves el problema? Y Spicer le dijo: no, pues yo tampoco. O sea, yo no he visto ninguna pista de que esta sociedad sea una sociedad chamánica. Pero Bills tomó la decisión de aprobar el proyecto de Castaneda con el argumento de que, bueno, ningún antropólogo pretende haber agotado una sociedad. Y que, bueno, a lo mejor él no lo vio por las condiciones en su trabajo de campo, él solo, en 1930, moviéndose en una amplia región, pero pues a lo mejor sí los hay. Vamos a ver qué resulta. Bueno, inmediatamente el libro fue un éxito tremendo. ¿Por qué? Porque hablaba de un brujo anciano, de un antropólogo joven, entre comillas, ya no estaba tan joven, que iba a ser su aprendiz. Hablaba de psicotrópicos, vulgo dicto, drogas, etc. Estamos en el momento en que se desencadena la moda del consumo de psicotrópicos en Occidente, y particularmente en Estados Unidos. Entonces, rápidamente, una editorial comercial le compró los derechos a Castaneda y se vendió como pan caliente. Obviamente la editorial le pidió, y allí entraron editores, que comenzaran una secuencia, que fue por eso fueron 4 libros. Si ustedes se fijan, le tuvo que pedalear muy duro Castaneda, y tuvo que ingeniárselas muy bien. ¿Por qué? Porque inmediatamente en el medio académico hubo partidarios y hubo quienes rechazaron la obra como antropológica o siquiera como una obra basada en trabajo de campo. Tienen ustedes que tener en mente que no hay ningún testimonio de la existencia de don Juan Matus, excepto el decir de Castaneda. No hay nada.
Los libros, estos 4, se supone que son productos de entrevistas, adelanto, de entrevistas realizadas en español y que luego fueron traducidas al inglés. Eso va a ser una pista muy importante. Pero nadie ha visto esas entrevistas. Hay un episodio en donde Castaneda narra que grabó tramposamente metiendo una grabadora en un maletín, pero esa grabación tampoco se conoce en ningún lugar. Pero las objeciones, por ejemplo, Spicer inmediatamente dijo que lo que se estaba narrando en ese libro no correspondía a la cultura yaqui. Leach, de plano, se pitorreó del libro. Otros sí lo tomaban como un nuevo enfoque, como una nueva manera de hacer trabajo de campo. De hecho, Octavio Paz, en el prólogo a la edición en español de las enseñanzas de Don Juan, se atreve a decir que constituye una deconstrucción crítica de la antropología, una destrucción crítica de la antropología. De ese tamaño las cosas. Entonces, había el medio antropológico en general, la mayor parte de la gente le puso objeciones, pero no se pusieron a buscar una refutación detallada y a profundidad del libro. Hasta que un hijo de un director de cine, ¿alguien vio Ben-Hur? La película Ben-Hur. De César B. DeMille, ¿qué película han visto? Ese es un director de Hollywood muy importante. Bueno, un hijo de él, que es este señor, se aventó el tiro y dijo, yo voy a hacer un estudio. Entonces hizo un estudio sistemático y es el primero que demuestra con los pelos de la burra en la mano que estos libros no son unos libros científicos, no son unos libros que refieran situaciones objetivas, sino que son libros de ficción y que son producto de un proceso de novelización, que no son unos libros más allá de la ficción del autor. Él tiene claro que no es que aquí no se digan cosas que son ciertas. El asunto es si es cierto que sucedieron como Castaneda dice que sucedieron. ¿Sí está claro? Y eso es lo que él va a demostrar que no es así. En primer lugar, va a señalar DeMille que hay incoherencias, varias incoherencias en los 4 libros. Por ejemplo, se presenta una secuencia que tiene 2 fases, pero la primera fase sucedió en 1968 y la segunda sucedió en 1962. O sea que primero iba la carreta y después iban los bueyes. Entonces, eso es una incoherencia. O sea, es la misma secuencia en 2 partes, pero resulta que, porque todas las, no sé si conocen los libros, están fechados tal día y tal día y tal otro. Bueno, según DeMille, o las enseñanzas de Don Juan, o Viaje a Ixtlán, que es el tercer libro, el Viaje a Ixtlán es el libro con el que se doctoró. Hay que aclarar que en el primer caso de la maestría, sí los agarró por sorpresa. Eso me lo dijo Pedro Carrasco. Nunca se imaginó Pedro Carrasco que una gente pueda hacer una mentira de este tipo. Y tampoco los otros 2 sinodales. Pero en el caso del Viaje a Ixtlán, no hubo ningún antropólogo en el jurado. O sea que ya fueron otro tipo de académicos los que le dieron el doctorado. Eso hay que señalarlo. Bueno, según DeMille, el autor de La aventura de Castaneda, el poder y la alegoría, o es mentira este, o es mentira este, porque están en absoluta contradicción. Entonces él dice que por lógica, si hubo alguna verdad, la verdad tuvo que ser dicha primero, en el de las enseñanzas. Entonces va a suponer que el mentiroso, porque este fue el primero, el de las enseñanzas. Y se va a ir sobre todo sobre las enseñanzas y una realidad aparte, que es el segundo. Y dice que por principio hay contradicciones internas en los libros estos, hay errores en la construcción narrativa y hay incompatibilidades lógicas. Hay conflictos de los sucesos de la narración con el sentido común. Por supuesto que DeMille va a decir, a ver, a mí no me salgan con el cuento que se trata de una realidad aparte.
y que por lo tanto no la podemos juzgar desde esta realidad. Dice, no, bueno, sí, estos libros tratan de una realidad aparte, pero el autor dice que son entrevistas hechas de acuerdo con el calendario normal. El día 23 de mayo de 1900 tal, el día 2 de octubre tal, lo que sea. Y entonces, él mismo está diciendo que tiene un pie en esa realidad aparte y el otro pie lo tiene en la realidad normal. Entonces yo no voy a discutir la realidad aparte y nomás me voy a ir sobre la realidad normal. Que esa pues sí, tiene que ser la misma para él y para nosotros. ¿Sí está claro? No puede él decir que él tiene su realidad normal y nosotros tenemos nuestra realidad normal. Esa tiene que ser la normal para todos. Y sobre eso va. Primero, va a plantearnos que el estilo, porque los libros fueron publicados originalmente en inglés, con que están escritos estos libros, están en total contradicción con la premisa de que están hechos con entrevistas que originalmente fueron realizadas en español. O sea, en eso varios críticos van a ser muy claros. No hay, en el inglés allí no hay ningún resto de un espíritu, un aire del idioma español. De hecho, me adelanto, de 1000 va a ser la estadística de las enseñanzas de Don Juan, cuántas veces salen frases o palabras en español directamente. Y son exactamente 27 veces. De esas, según de 1000, 10 sí corresponden a una necesidad de hacer una aclaración sobre la palabra y el término. Pero las otras 17 son nada más recursos para hacernos creer que hubo entrevistas en español. ¿Está claro? Son totalmente gratuitas. Después de esto, lo que él también señala es que se supone que Don Juan le enseñó a conocer, a clasificar, a tratar para poder utilizar un montón de plantas y de hongos, pero no aparecen más que los nombres del peyote, la datura y la hierba del diablo. De todos los demás no aparecen ni nombres en español ni nombres en caída, lo cual está ya medio sospechoso. El asunto es el siguiente. Aquí, en las enseñanzas de Don Juan, el inglés que se maneja es un inglés correcto, es un inglés universitario, pero en Viajitlán es un inglés de argot, un inglés de modismo. Y entonces, ¿cómo le hizo Don Juan para de hablar un español correcto pasarse a hablar un español de argot? ¿Cómo le hizo? Porque él era ya un anciano, ya no está en, ahora sí que cambia de onda de un momento al otro. Después, desde el inicio, las entrevistas que tienen como base supuestamente a este libro fueron hechas en español, mucha gente lo dudó, y sobre todo que sean de un chamán rural, porque los chamanes que yo conozco, curas y huicholes, no hablan como para que la traducción llegue a una cosa como la que está en estos libros. O sea, hablan de una manera muy particular. De hecho, de Mil va a señalar que el mayor obstáculo de comunicación de los chamanes con respecto al mundo occidental es el lenguaje. O sea, la lingüística de ellos, sus estilos de hablar, no son tan occidentales. Y no se preocupan por cambiarlo. O sea, ellos siguen hablando como hablan. Pero este chamán, ya veremos más adelante, pues es un chamán muy especial, en todo caso. Dice que Castaneda, que Don Juan no aceptó más que se registraran las entrevistas a pluma y a cuaderno. Nada de grabaciones, nada de fotografías y todo. A Emil le llama mucho la atención que al principio del libro Castaneda capte la mayor parte de lo que dice Don Juan, pero luego al ratito ya capta todo a pluma. Y lo que dice de Emil, oye, pues ¿cómo le hacía? O sea, yo quiero ver las escrituras, o en todo caso, que haga una demostración pública para que todos nos pongamos las pilas y podamos hacer eso. O sea, ¿cómo le hace para estar escribiendo a mano a la velocidad que una persona está hablando? O sea, eso es verdaderamente imposible.
Después de esto, resulta que en los 5 primeros años del trabajo de campo, que comenzó en 1961, Castaneda no aprendió una sola palabra en yaqui. Y después de esto, a los 9 años, aprendió 2 palabras en yaqui. Yori, que quiere decir hombre blanco, y Torim, que es un topónimo que quiere decir ratas de monte. Pero Castaneda no pone que quiere decir Torim, nada más pone el pueblo de Torim. Analizando los 4 libros, DeMille llega a la conclusión de que Don Juan tiene 2 tipos de discurso mezclados. Por una parte habla como indígena y por otra parte habla como catedrático de Oxford. Entonces ahí había que ver cómo le hizo el asunto. Y el discurso también, por una parte, se asemeja a de los chamanes amerindios, en particular a los de la Amazonia, cuando habla de ciertas plantas, pero luego su discurso se asemeja al de Hume y al de Berkeley. Entonces, ¿cómo le hace para llegar a esa situación? La conclusión de DeMille es que, por lo menos en el inicio, Castaneda, para DeMille, nunca fue al campo. Nunca hizo esas entrevistas. Don Juan no existió. Don Juan fue una creación de él. Pero realmente lo hizo con mucha inteligencia, tomando una serie de cuestiones en mente. Y al principio lo que hacía, según DeMille, era irse a la biblioteca y leer las obras sobre plantas psicotrópicas y sobre chamanes, y a partir de ahí armar su discurso. De hecho, hay varios lugares donde dice que está haciendo esto Don Juan, y entonces agarra un artículo sobre la Amazonia colombiana, y resulta que ahí Reichel Dormatorff está planteando una cosa semejante, y ya estaba publicado. Entonces, que ahí se inspiraba para hacer las cuestiones. ¿Está claro? Entonces, el asunto es, ¿qué tiene que ver esto con los yaquis? Todo fue cuestión de mercadotecnia. Todo se hizo de manera milimétrica. Se tenía que llamar Don Juan, porque ya Don Juan era quizá el nombre español más famoso en el imaginario de Occidente. Porque no era Don Giovanni es la traducción al italiano. Pero resulta que ese Don Juan era Don Juan Tenorio. O sea, alguien dice las enseñanzas de Don Juan, todo esto va a tener que ver con el trickster, no se rían, por favor ríanse, que el trickster tiene que ver con la risa y con la autorrisa también, entonces ríanse. El asunto es el siguiente, las enseñanzas de Don Juan, pero había que aclarar inmediatamente que no era Don Juan Tenorio. Entonces, una forma yaqui de conocimiento. Entonces ya con eso, ya no es Don Juan Tenorio, es indígena, pero aparte son unos indígenas que están muy alejados del imaginario de los norteamericanos. Si hubiera puesto apaches, si hubiera puesto otros de los indígenas que allá son más conocidos, hubiera sido más difícil. Pero aparte, este Don Juan está en parte en Arizona, cuando lo encontró, pero después ya está en Sonora, o sea, está fuera del territorio. Entonces es más difícil que alguien vaya a constatar, aunque mucha gente fue luego a buscar a Don Juan de Castaneda, dado el éxito. Aquí es muy importante el uso que se ha hecho de la palabra yaqui, del epíteto yaqui, del chamán o brujo yaqui. Sin eso y sin el engaño de que fueron realidad las entrevistas, porque hay muchos autores que dicen que da lo mismo si fue verdad o no fue verdad, si corresponde a la realidad o no. No, si le hubieran dicho al lector que eso era una novela, no hubiera sido bestseller el libro. No sé si está claro. Fue bestseller porque estaban convencidos los lectores y el autor los estaba engañando. Y el engaño fue hecho con toda la intención. No fue que se me pasó, no. Fue concebido desde el principio así. Allí es donde juega el asunto. Efectivamente, no existió Don Juan, no es yaqui. Se agarraron elementos de las plantas psicotrópicas de varias partes del continente americano. Se agarraron ejemplos de chamanes de otros lugares que no son Sonora y se adaptó la cuestión. De hecho, no sabemos nada de la situación social de Don Juan.
No sabemos si vivía en un rancho, si vivía a medio del cerro, no hay nada de datos etnográficos que puedan contextualizarlo. Lo importante entonces es que, como se tenía que hacer más libros, el primero lo hizo de esa manera. Pero hay quien dice que ya desde el primero también estuvo leyendo bibliografía sobre los huicholes, sobre todo, y también sobre los coras. Y había un académico que fue cuate mío, Peter Fust, que de la Universidad de California comenzó a producir libros, y una alumna de él también, Bárbara Mayerhoff, sobre los huicholes. Y esos sí fueron chamanes de a de veras. Entonces, para los siguientes libros, lo que hizo Castaneda fue agarrar muchas citas, se las han contado, y no decir que está citando a frases que está planteando exactamente tanto Fust o Mayerhoff para los chamanes huicholes. ¿Sí está claro? Ese fue el otro recurso con el que comenzó a trabajar, porque también está difícil seguirle inventando por los demás libros, aunque bueno, fueron muy exitosos todos. Pero después resulta que, además de la cuestión de los huicholes, sí se encontraron personajes como un personaje del cual tengo la foto, que daban más o menos la figura. Era un personaje que le faltaba un brazo, que le faltaba el ojo derecho, que era un chamán y que curaba. Entonces, de inmediato también se volcaron norteamericanos hacia la zona huichola a buscar al verdadero Don Juan. Lo que no se imaginó Castaneda es que Fikes, un antropólogo que estudió, creo que en Wisconsin, J. Courtney Fikes, él estudió antropología convencional, era un antropólogo guasiano. Entonces leyó a Don Juan y creyó que eso era verdad. Entonces decidió hacer una antropología. Él pensaba que aquello había sido cierto, una antropología de verdad con un chamán huichol, y viajó a la comunidad de Santa Catarina hacia 1970 y hace este libro que se llama Carlos Castaneda, el oportunismo académico y los 60s psicodélicos. Es muy importante porque él sí trabajó con un chamán de verdad, y a la conclusión a la que llega es que lo que está planteando en los libros de Don Juan no tiene nada que ver con un chamán de a de veras. O sea, los chamanes de a de veras están integrados en su comunidad, o sea, tienen sus funciones simbólicas, tienen sus funciones terapéuticas, tienen sus funciones, en nuestros términos, psiquiátricas. No están así en el medio de la nada. Y por eso hace este libro. Ya el tiempo se nos está acabando, no puedo llegar a mayores detalles. Yo les recomiendo que hagan la lectura de estos textos. Para mí, esta conferencia se iba a dar en la comunidad de Cocori, en Sonora. Era importante señalarles a los yaquis que los libros de Castaneda se vendieron por millones. Él nació, aunque creo mitos de que era brasileiro, creo mitos de que era argentino, él nació en Perú, en Cajamarca, en 1925. Llegó a tener una mansión bastante lujosa en California, en la zona de Atlético de Los Ángeles, gracias a la venta de los libros. Obviamente después cambió. Él comenzó como autor y de hecho dio clases en la Universidad de California un tiempo, pero lo corrieron. O sea, al final de cuentas lo corrieron, pero él ya no necesitaba dar clases. O sea, fuera de la ofensa de que lo hayan corrido, ya él era millonario. Y después pasó a una segunda etapa, después de los libros de Don Juan, que es cuando inventa la cuestión de la tensigridad, la teoría de la tensigridad. Esa cuestión le dio muchísimo más dinero todavía, porque es cuando él va a enseñar a la gente a ser guerrero. Y el guerrero, ya desde los libros de Don Juan, de acuerdo con Don Juan Marcus, no era el que peleaba con otra persona, sino el que combate consigo mismo, que lleva a su propia persona a otro nivel. Entonces, él comenzó dando clases de este tipo de tensigridad en Nueva York, talleres, y también los hizo en México, y la élite mexicana, Slim y los Domín, todos esos, acudían a estos talleres. Él se llevaba literalmente costales de billetes. Entonces, es importante, sobre todo en el caso de que hubiera estado en Cocori, señalar que los yaquis tienen que ser conscientes de esto, de que se ha usado de manera fraudulenta
es un etnónimo y que algo